estamos tan contentos que nos puedas acompañar en esta conferencia en línea de mayordomía. Quisiera explorar el concepto de mayordomía 360. Tengan eso en mente mientras progresamos en estas presentaciones. Sería muy bueno si podemos tener bolígrafo y algo para anotar para que podamos tomar notas acerca de algunas de estas ideas. Que yo espero que podamos utilizar algunos de estos conceptos más allá de este evento. Mayordomía, si lo entendemos correctamente, es una bendición y un privilegio. Y vayamos a Escrituras para explorar este concepto. Así que vayamos al libro de Comienzos, el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 28. Así que ustedes saben que Génesis empieza con esta afirmación: en el principio Dios. Y al final del capítulo 1 veremos la creación de los primeros humanos. Y el 28 nos habla inmediatamente después de la creación de Adán y Eva. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y si tiene su Biblia, y quiero que subrayen las palabras reinen sobre. Este es una extensión del reino o del poderío de Dios, y Dios le está dando a Adán y Eva: ustedes tomen control, y ustedes van a reinar sobre estas criaturas. Pero recuerden que yo soy el creador. Y podemos ver que Jesús también habló acerca de este mismo concepto cuando le respondió a sus saduceos y los fariseos. Y la pregunta que le hicieron estas personas a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento? Y es en el contexto de esta pregunta que Jesús le respondió a estas personas y los llevó al Antiguo Testamento. Y muchas veces esta respuesta de Cristo se cree que es parte de Shemur, de la oración de los judíos. Así que vemos en Marcos 12, 29 y 30. Y era una invitación a Jesús a los que le estaban escuchando. Y esto es una referencia a Deuteronomio del capítulo 6. Y él quería llevar a las personas que escuchaban al Antiguo Testamento. El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiero que hagan algo en sus Biblias. Número 1, quizás quieren subrayar las dos palabras. Las palabras amarás al Señor tu Dios, amarás a Dios. Porque la mayordomía es eso, amar a Dios completamente. Y vemos que Jesús fue muy intencional y que de utilizar la palabra todo. Si lo contamos, vemos que Jesús lo utiliza 4 veces, todo. Y Jesús era intencional porque su énfasis era en totalidad. Y también estaba dando referencia al corazón, al alma, a la mente y a la fuerza. Y Jesús no está hablando de 4 compartimientos de la persona,
pero estaba repitiendo una verdad en la mente judía, que es la totalidad de la persona. En la mayoría mía es una invitación a que le amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así que quisiera que anotáramos estas tres verdades bíblicas que salen de estos versículos en Marcos 12. Hay tres principios de mayordomía importantes que Jesús, yo creo que quisiera que nosotros recordáramos. El énfasis era: amarás al Señor, el Señor, el Creador, el Dueño, y que Él es uno. Así que lo primero que debemos recordar es que es la realeza de Dios. Él es el verdadero Dios, el soberano, creador y dueño de todo. Y la segunda cosa que quiero sugerirles, que yo creo que Jesús quiere que nosotros aprendamos, es la primacía de Dios. Dios es el único Señor. Quisiera sugerirles que lo que Jesús está tratando de decirnos, que si Dios es verdaderamente Dios, entonces tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que ser la razón para nuestra vida. Si queremos mirar a los 10 mandamientos, especialmente a los primeros 2 mandamientos, quisiera sugerirles que la esencia de esos mandamientos es hacer Dios el número uno en nuestras vidas. Y la segunda cosa, entonces, que se nos recuerda en estos versículos es que es la prioridad o la primacía de Dios. Y el tercero que Jesús nos recuerda es la adoración a Dios. Para amarle completamente, le damos toda nuestra vida. Quiero que notemos en la parte baja de la diapositiva, si ustedes me preguntan cuál es su definición de mayordomía, yo les respondería que mayordomía es todo de mí en respuesta al todo de Dios. Y quiero que notemos la énfasis en todo o la totalidad. Así que quiero que notemos un poquito acerca de un modelo o una expresión para que nos ayude a entender qué hablaba Jesús cuando decía todo. Quiero que notemos esta pizza de diferentes colores. Y esto representa la totalidad de nuestra vida y experiencias. Y cada uno de estos pedazos de la pizza representa un subsistema de quiénes somos. Por ejemplo, la parte verde, ese deseo en todos los humanos de querer interactuar con ese Dios divino. Y le llamamos a eso alabanza. La parte púrpura, vemos que nuestra interacción con liderazgo, ya sea con una compañía, con la iglesia o con la comunidad. Vemos la parte naranja, son nuestras relaciones. Saben que nosotros fuimos creados como seres sociales. Fuimos creados para interactuar los unos con los otros. Así que las relaciones es una parte importante de ser humano. La parte roja representa la tecnología y esas cosas que nosotros hemos creado o acumulado para que nosotros le demos más sentido a nuestras vidas. Y también esa parte amarilla
Es esa parte que nosotros estamos, que esta parte de nosotros que está interesado en dinero. Y la parte azul, que es este regalo del lenguaje que Dios nos ha dado para que podamos interactuar como humanos en esta tierra. Así que, ¿cuál es el punto de esta pizza de muchos colores? Así que la mayordomía nos dice que Jesús es el dueño de todo, que es el dueño o el Señor del universo, de la iglesia, del mundo, e inclusive es el Señor de mi propia vida. Y si esto es así, entonces quiero sugerirles que Jesús es también el Señor de nuestra alabanza, es también de nuestra influencia, de nuestro liderazgo. Que Jesús es el Señor, debe ser el que dirige cómo nosotros tenemos las relaciones. Ya sea las cosas que nosotros poseemos, mi casa, mi ropa, mi carro, todo debe estar bajo la soberanía de Jesús. Inclusive mi dinero. Todo lo que tengo son regalos de Dios. Y estas son áreas en donde nosotros necesitamos dejar que Dios tome control de todo lo que tenemos. Nuestra manera de comunicarnos, cómo nos hablamos unos a otros. Eso también debe reflejar la soberanía de Jesús en nuestras vidas. Estamos hablando de mayordomía 360. Y aquí hay algo bien similar también, pero en estos momentos no estamos hablando de diferentes dimensiones de nuestra vida, pero estamos viendo el tiempo sobre la semana. El entendimiento tradicional de mayordomía nos diría que sería una experiencia única con Dios, pero es limitada al sábado, a ese día de alabanza con Él a Dios. Pero si vemos ahora un poquito más los versículos, que vemos un poquito más acerca de los versículos en Génesis, que ahora tenemos soberanía para gobernar sobre las diferentes creaciones de Dios. Y la soberanía de Jesús también, podemos entonces ver que la soberanía de Jesús no va a ser solamente un día de la semana, sino que va a ser todos los días de la semana. Va a ser el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes y luego el sábado. Dios quiere tomar control completo en todos los aspectos de nuestras vidas y de nuestro tiempo. Si vemos esta exposición linda de discipulado que Jesús nos comparte en Mateo 5, si vamos al capítulo 6, que es aproximadamente la mitad del Sermón del Monte, donde Él está hablando específicamente a sus discípulos, podemos ver también el mismo énfasis de mayordomía 360 en esas palabras. Estamos viendo Mateo 6, 33, donde dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que todas aquellas cosas que nosotros quisiéramos como un mayordomo discípulo, Dios lo va a suplir. Así que el reino viene de una palabra griega y que estamos entonces teniendo que dejar que Jesús sea el Rey y el soberano sobre todos los aspectos de nuestra vida. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso quiere decir que Jesús debe ser la vida de usted y de su familia, de sábado a sábado y de todo lo que está en el medio. Ni dejar que
sea Él el que tome el control de nuestros seres. En el contexto del Sermón del Monte, en la referencia que dice todo lo demás, es una referencia al dinero, es una referencia a las cosas del cuerpo, es una referencia a la comida y la bebida, la referencia a la ropa. Pero notemos lo que dice Jesús. El enfoque, no nos enfoquemos en estas cosas, pero enfoquémonos en la soberanía de Jesús. Cuando nosotros permitimos que Dios sea Dios y lo hacemos número uno en nuestras vidas, entonces todas estas demás cosas que nosotros queremos como humanos, Él lo va a proveer. Reino significa el reinado de Jesucristo en nuestros corazones. Adicionalmente, la justicia habla acerca del regalo de Dios en Cristo cuando nos damos a Él y tenemos una relación vertical con Él satisfactoria.
Estamos contentos de tener dos de mis colegas para este panel. David en mi derecha, en mi izquierda, y James a mi izquierda. Y vamos a estar hablando con diferentes participantes en el mundo que también nos están uniendo a nosotros y participando de diferentes lugares. Tengo una pregunta en respuesta a esta presentación. Esta perspectiva de 360 de lo que nuestro mundo consumista piensa, ¿qué es lo que puedo hacer para mantener a Dios en primer lugar durante todo el día? James, ¿cómo podemos entonces nosotros mantener este concepto de mayordomía de 360 en nuestra vida personal? Un método de hacer esto es asegurarse que estamos en contacto con Dios, y en cada decisión que nosotros tengamos que hacer, consultar a Dios. Entonces, hacer a Dios parte de nuestra vida. Él está dirigiendo nuestras vidas. Dave, así que piensa en tus propias experiencias como cristiano. En este concepto, ¿cómo te ha ayudado a ti? Ahí hay unas jóvenes que empiezan su vida con algunas notas pequeñas que se pegan. Y nuestro mundo tiene tantas distracciones que nosotros a veces necesitamos recordatorios. Así como una manera práctica, ya sea con escrituras o escrituras o oración, nosotros tenemos que recordarnos y poner recordativos para mantenernos en contacto con Él. Así que tenemos otra pregunta de nuestros participantes allá afuera. Esto tiene que ver con cultura. ¿Cómo yo trabajo a través de mi cultura personal que es en tan contraste con la cultura de Jesús? Una vez más, James, ¿cuál es tu perspectiva? Vivimos en cultura. Somos productos de nuestras culturas. Pero ¿cómo podemos entonces traer perspectiva de mayordomía, de Jesús ser todo? ¿Cómo le ayudaría a un joven responder a esta pregunta? La verdad es que muchas veces traducimos y interpretamos la Escritura a través de nuestros ojos de la cultura. Pero también tenemos que entender, cuando tenemos una relación con Cristo Jesús, es que esta relación va a estar por encima de la cultura. Así que estamos nosotros susceptibles y estamos nosotros poniendo la relación de Cristo antes de la cultura. Así que por encima de la presión, por encima de lo que es la cultura, necesito estar conectado a través de la oración con el cielo. Y una vez, siguiendo esta pregunta, Dave, ¿qué nos pudieras ayudar? Me gustaría pensar cuando Jesús estaba en este planeta y él iba en contra de la cultura, o en contra de lo que la gente pensaba que era lo correcto. Y si nosotros estamos en constante fijando nuestros ojos en Él, nuestra vida entonces va a ser transformada. Necesitamos mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Tenemos algunos momentos más. Danos una oración rápida de qué es lo que significa 360 para ti. Para mí 360 significa es que Jesús está constantemente en control de mi vida.
A mí me gusta la pizza y me gusta recordarme de que todas las áreas de mi vida le pertenecen a Él. Muchas gracias y vamos a regresar con ustedes después. Y ahora vamos a seguir con el programa, pero quiero dejar con ustedes estas 5 ayudas para cerrar esta presentación. Número 1. Dios es el creador y soberano de todo el universo. Es un elemento fundamental de mayordomía y hemos aprendido esto. Y hemos visto acerca de esto, a ver, Génesis 1. El segundo, hay un solo Dios y Él debe ser la prioridad en nuestras vidas. Todo lo que tome nuestra atención, eso puede ser un Dios, pero la mayordomía es un llamado para hacer a Dios la prioridad. Número 3, nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios de relaciones y quiere conectarse con nosotros. Dios quiere tener una relación con nosotros. Una relación que no es limitada a un día, pero a todos los días de la semana. Es mayordomía de 7 días o mayordomía 360. Número 4. Eso es para que ustedes lo anoten. El señorío es Dios tomar control de toda mi vida. ¿Recordamos esos pedazos en la pizza? Mi influencia, mi liderazgo, ya sea en el lugar que sea, mi alabanza, mis relaciones, cómo me interactúo con mis amigos y mi familia, y mi actitud acerca de las cosas que tengo, aunque sea el dinero que tenemos, y nuestro lenguaje es todo para Jesús. Número 5, mayordomía. Es una entrega completa a Cristo Jesús. Ustedes escuchan todavía esas palabras de Cristo Jesús. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Eso es lo que significa, eso es lo que queremos decir cuando decimos mayordomía 360. Mayordomía 7 días de la semana. Es todo para Jesús. Look, Daddy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Everything we own is a blessing from God. All of it belongs to Him. God only requires 1/10 to be returned to Him as an act of worship and an expression of our faithfulness to Him. Tithe is God's money, and in tithing we're simply returning to the owner what rightly belongs to Him. And as we faithfully return 1/10 of our income, we will continue to provide for us according to His promises. Tithing is one of the most tangible ways to experience God. It's a most rewarding step of faith and a wonderful testimony of our faith. Take that step of faith today and experience God's faithfulness. This one's for Jesus. Remember, stewardship is my all in response to God's all.